Queridos amigos, soy Mariluz Gallego Sumaeta, diseñadora de interiores y representante de este magazine. Me van a tener que disculpar porque el video el día viernes no pudo salir. Lamentablemente era un video de más de 40 minutos donde explicaba todo lo de la arquitectura minoica. Ahora voy a tratar de ser lo más breve posible para que este video pueda salir y en lo sucesivo los demás videos también sean un poco más cortos. Pero los contenidos sí vamos a realizar los contenidos completos en resumen, porque en realidad hay mucho, pero mucha bibliografía. Pero vamos a hacerlo lo más breve posible. A ver, empecemos. La arquitectura minoica. La arquitectura minoica es una civilización que se va a desarrollar en la isla de Creta. ¿Ok? En la isla de Creta. Su arquitectura. Vamos a su arquitectura. Los minoicos eran un pueblo que hizo muchos aportes dentro de la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, utilizaban las columnas, ¿no? Las columnas invertidas, ¿no? Tenían cierta influencia del dórico de la cultura egipcia, ¿ok? También realizaban dentro de sus templos los famosos murales y la escultura y la pintura era una pintura muy sofisticada, muy fina, donde empleaban ellos una técnica muy especial, una técnica muy privilegiada, ¿no? La arquitectura de ellos era una arquitectura arquitrabada. Utilizaban también el dintel y también utilizaban el fuste, ¿ok? También dentro de sus principales obras tenemos los templos, ¿no? Los templos, por ejemplo, tenemos el templo de Knossos o Cosos, bueno, como en realidad se pronuncie, sea la pronunciación correctamente, y también tenemos los enterramientos, ¿no? Tiene obras muy importantes, ¿no? Y también tiene historias mitológicas que se esconden dentro de sus construcciones. Muchos de estos templos eran como una especie de laberintos, ¿no? Es por eso que hace mención en la historia, en la bibliografía, acerca de la historia del Minotauro, ¿no? Cabe mencionar que esta arquitectura minoica tuvo un apogeo un poco corto, ya que eh, hubo una erupción del volcán, ¿no? De un volcán que ocasionó un maremoto, ¿no? Y destruyó casi al 100% toda la arquitectura minoica. Es por eso que comenzaron los micénicos, ¿no? Que fue la segunda civilización que los reemplaza a los minoicos, fueron más precavidos en ese aspecto. Los micénicos, ellos, como era un pueblo guerrero y agrícola, utilizaban sus murallas, ¿no? Sus murallas para justamente estar protegido de las guerras. Recuerden que en esa época habían monarquías y habían reyes, ¿no? Entonces, es necesario saber este pequeño relato, ¿no? Y proyectarse, ¿no? O imaginarse cómo era en aquel entonces la arquitectura minoica, ¿no? Vamos a proceder a hacer una pequeña lectura para que este video sea lo más breve posible. ¿Ok? A ver. Los edificios minoicos. Tenemos los palacios, ¿no? Que era la principal aportación arquitectónica de los minoicos, ¿no? Generalmente sus plantas eran rectangulares en torno a un patio central, ¿no?
El plano era totalmente irregular, dándole un aspecto de laberinto. Recuerden lo que les mencioné hace un momento. Se aprovechaba la pendiente de las colinas en las que se asentaba para favorecer la iluminación y la creación de conjuntos escalonados. Después, ellos no utilizaron el amurallamiento como lo hicieron los micénicos. Es por eso que el final fue muy triste, lamentablemente. Tenemos el Palacio de Knossos, ¿no? El Palacio de Knossos fue la expresión máxima de los minoicos y estaba construida en un espacio de 150 metros de lado, ¿no? Y tenía viviendas colindantes cerca de ella de más de 10.000 habitantes, ¿no? Este palacio de Knossos tenía entradas, ¿no? Y una disposición perpendicular, ¿no? Se atraviesa a través de un vestíbulo o pasillo y se accede a otro, cuyo eje está orientado en sentido distinto, teniendo que torcer en ángulo recto para conseguir. Acá es famoso, ¿no? Estos efectos de sorpresa de laberintos, inclusive la famosa leyenda del laberinto, ¿ok? Inclusive hicieron una película, si no más recuerdo, creo que era David Bowie, que hizo una película que se llamaba Laberinto. Bueno, estoy yéndome por otro lado. Y el Palacio de Sonos también tenía salas de viviendas que se adaptaban a la vida humana, ¿no? Y almacenes, porque no solamente estos palacios eran para rendir culto a sus dioses, sino que también lo utilizaban para otras actividades administrativas, igual que el sigurat en la época de los mesopotámicos. ¿Okay? La civilización minoica o cretense tuvo un desarrollo en la isla de Creta. Se desarrolló en la isla de Creta entre el tercero y segundo milenio antes de Cristo. Mencioné que los palacios eran una de sus importantes construcciones, ¿no? Otra también eran las ciudades alcantarilladas con tuberías de arcilla. Y los muros inferiores se construían con piedra, superiores con adobe. Ellos utilizaban mucho la piedra en sus construcciones. Utilizaban ellos la piedra en sus construcciones y los sillares labrados en los puntos fuertes. También la mampostería para la mayor parte del edificio. Es importante mencionar estos materiales que se utilizaban dentro de las construcciones de los minoicos. Después, tenemos la columna minoica. La columna minoica era la columna invertida, ¿no? Que era ancha en la parte superior que en la inferior, al contrario que la griega. Las columnas cretenses se hacían de madera y eran generalmente pintadas de rojo. Se elevaban de una base de piedra y se remataban con un capitel de forma de moldura redonda, ¿no? Otra característica tenemos la arquitectura funeraria o los enterramientos, que tiene tres periodos: el periodo paleopacial, el periodo neopacial y el periodo prepalacial. Dentro del periodo prepalacial se construyeron lugares de enterramiento donde se practicaba el rito de la inhumación, ¿ok? Como por ejemplo el Palacio de Tolos, la sepultura de Tolos. En el periodo paleopacial se desarrollaron las tumbas de planta circular, otorgando especial atención a los ajuares funerarios. Y en el periodo neopacial, la forma más común era la tumba edificio, ¿no? Con diferentes habitaciones, ¿no?
Ahora, la arquitectura cretense, otra de sus características era, la arquitectura era arquitrabada, terminaba en terrazas. Probablemente se conocían de doble vertiente, pero no era necesaria por el clima de la zona. Los muros eran realizados con mampostería y piedra. El suelo podía ser de dos maneras, a base de tierra batida o a base de losas de piedra. Los soportes. Los soportes fundamentales era el pilar, la columna y normalmente eran de madera policromada, aunque podían ser de otros materiales. El fuste era liso o estriado. En todo caso, la parte inferior era menos ancha que la superior, podía tener basa o no. El capitel estaba formado por dos partes, una montura convexa y grande y un lado aplastado, por lo que se considera antecedente del capitel dórico de los egipcios. La techumbre era adintelada, estaba formada por vigas de maderas decoradas que formaban frisos, ¿ok? Otra característica eran las casas. Las casas eran demasiado complicadas, generalmente eran de 2 pisos. En las más ricas se han encontrado pinturas muy importantes y frisos también, que han sido llevados a los museos y han dejado las réplicas en los muros, ¿ok? Ahora, dentro de la arquitectura funeraria vamos a encontrar el palacio, las cámaras de Toloi, ¿ok? Las tumbas de edificio, que también lo he mencionado, y bueno, en los gráficos vamos a especificar cómo eran los enterramientos, cómo era la arquitectura funeraria. Recuerden que este pueblo era un pueblo netamente politeísta, adoraban a muchos dioses y habían diferentes monarquías. Entre monarquía y otra, ¿no? Estaban, como se dice, como se dice la palabra, quién es el que supera al otro o quién hace mejores obras que el otro. Otra cosa importante, y estamos en 12 minutos 38, tenemos el arte minoico. Dentro del arte minoico vamos a encontrar muchas obras importantes, como por ejemplo El Pescador, ¿no? Que se encuentra dentro de los palacios. Después vamos a encontrar dentro de estas pinturas cretenses la pintura al fresco, ¿no? Que se realizaba en los muros, ¿no? Y eran disueltos con colores minerales disueltos en agua, y se emplea colores vivos, ¿no? Como rojo, azul, ¿no? Tenemos también la pintura era bidimensional, ¿no? Los temas eran humanos y generalmente daban mucho culto a la mujer, ¿ya? Eso tiene una psicología, ¿no? Eso tiene un tema también de épocas muy pasadas que, bueno, les voy a explicar en otro momento porque si no me voy a extender mucho. Las personas aparecen mucho con cuerpos jóvenes, ágiles, planos y atléticos dentro de las pinturas. Otra pintura importante tenemos el Príncipe de los Lices, ¿no? Que se encuentra en el Palacio de Knossos. Tenemos el fresco de la Parisina. Tenemos el Salto del Toro, que lo hemos publicado. El Mono Azul, Las Cortesanas, El Pescador, ¿no? Esas son parte de las pinturas importantes dentro de la arquitectura minoica. También vamos a encontrar la escultura. La escultura va a tener un gran decorado, van a utilizar mucho en la escultura cretense. Es una escultura monumental, donde se va a utilizar el oro, el marfil, las criselefantinas,
y otros materiales como la loza, la porcelana vidriada, coloreada muy fina y terracota. Las esculturas eran femeninas, rendían mucho culto a las diosas y sacerdotisas, y eran pocas las esculturas masculinas que eran acróbatas, ¿no? Después tenemos las damas de las serpientes, que también es parte de las esculturas, las damas del minoico, que también es otro, el acróbata, y otra parte importante era el relieve. El relieve es muy común dentro de la decoración minoica, donde los materiales blandos son decorados con bajo relieve, con figuras humanas y también decoración geométrica. Otra cosa importante que quiero destacar es que los minoicos también crean la escritura. También se han encontrado, esa parte no lo estoy mencionando, pero mejor dicho, no lo estoy desarrollando, pero sí lo estoy mencionando. Tenemos otra obra, de otra escultura, que es el vaso del príncipe, el vaso de los segadores, la cerámica de los camares, la vasija con un pulpo, la vasija con decoración floral, y eso es realmente todo lo que he mencionado acerca de la arquitectura minoica. Todo el resto lo hemos hecho un resumen en contenido para que ustedes lo puedan estudiar, lo puedan leer, lo puedan reflexionar con mucha tranquilidad y desde sus casas poder apreciar esta arquitectura minoica. En realidad es maravillosa. No puedo decir que sea más o menos que una o que la otra, pero la que me dejó impresionada era la civilización de Mesopotamia, ¿no? Las 6 civilizaciones, increíblemente, me quedé fascinada. Pero esta arquitectura minoica es también muy bonita, muy linda, muy apasionada y sobre todo con mucha historia, con mucho laberinto, con muchas historias mitológicas. Y el próximo contenido es la arquitectura micénica. En la arquitectura micénica vamos a encontrar cosas muy interesantes. Bueno, hemos llegado a los 17 minutos, no sé cómo lo he hecho, pero lo he realizado y he tratado de hacerlo lo más breve para ustedes. Les agradezco por estar conectados. Vamos con la cultura, vamos con el arte. No nos dejemos amilanar por nada ni por nadie, que el Perú es un país rico y maravilloso. Y aprendiendo más de nuestra cultura, vamos a aprender a ser mejores personas, vamos a aprender a ser mejores ciudadanos, vamos a ser mejores padres, mejores abuelos, que vamos a transmitir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros bisnietos, toda esa cultura que podemos encontrar no solamente universal, sino también del Perú. Muchísimas gracias. Les agradezco.